Economía entre líneas. Hoy hablaremos sobre un aspecto que suele pasar desapercibido en la conversación económica: el tiempo. En una sociedad donde mayormente medimos el progreso en cifras, como el PIB, el empleo, la inflación o el ingreso, pocas veces nos detenemos a pensar cómo el tiempo que esperamos, dedicamos o perdemos también refleja y reproduce desigualdades. El tiempo de espera no es solo una experiencia cotidiana, es un espejo de cómo funcionan nuestras instituciones, de quién tiene acceso rápido a las oportunidades y quién debe enfrentar filas más largas, trámites más complejos o procesos más lentos. En otras palabras, el tiempo también es una moneda de inequidad. Como los costos administrativos, la espera y la burocracia estatal no afectan a todas las personas por igual. Los grupos como las mujeres, las minorías étnicas o los trabajadores informales suelen enfrentar mayores tiempos de espera, más trámites y menos acceso a la información, lo cual limita su participación plena en la sociedad. La interacción entre la ciudadanía y el Estado es que, mientras los mercados permiten elegir entre opciones según el precio o su calidad, los servicios públicos no siguen esta lógica. Y allí, los ciudadanos no son consumidores sino titulares de derecho y por lo tanto, el tiempo invertido en obtenerlos se convierte en una medida tangible de equidad. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy queremos entender junto a la doctora Andrea Briceño Mosquera cómo esperar también puede ser un indicador de poder, exclusión o vulnerabilidad. Andrea Briceño es doctora en Administración Pública y Política de la Virginia Tech University en Estados Unidos. Ella es economista y magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como profesora asistente en el Instituto de Política y Gobernanza, el IPG, de Virginia Tech, donde desarrolla investigaciones sobre burocracia, equidad administrativa y desigualdades estructurales. Ha publicado en revistas académicas como el Journal of Social Equity en Public Administration, donde recientemente coescribió con Lisa Mastrache un artículo titulado Midiendo la brecha, la desigualdad en el uso del tiempo al solicitar servicios gubernamentales, donde profundiza sobre las desigualdades sociales, económicas y políticas, especialmente para grupos históricamente marginados. Ella además ha participado como conferencista internacional, asesora en temas de políticas públicas inclusivas y eficiencia administrativa, promoviendo una visión del Estado no solo como un proveedor de servicios, sino como garante de derechos y equidad temporal. Doctora Andrea, es un placer que nos acompañe. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Externado, a la Decanatura de Economía. De verdad que es un honor poder compartir este espacio y hablar un poco como de mi investigación y mis hallazgos. Muy bien, queremos empezar esta conversación acerca de usted, cómo surgió el interés suyo en estudiar el tiempo de espera como una forma de desigualdad. Mi investigación en Estados Unidos se ha enfocado en explorar las barreras que la gente enfrenta cuando busca y accede a servicios gubernamentales. Entonces yo me he enfocado en estudiar los costos de aprendizaje, los costos de cumplimiento, los costos psicológicos, que digamos que es una literatura muy reciente acá en Estados Unidos y bastante, digamos, explorada en la última década. Entonces, a raíz de estas investigaciones, yo me empecé a dar cuenta que más allá, digamos, de los trámites burocráticos que la gente tiene que llenar, todos estos trámites, ¿cierto? Llenar las formas, atender citas, digamos, con empleados oficiales, etcétera, digamos, había una barrera, ¿cierto? Un poco, digamos, como invisible, el tiempo es algo abstracto, en donde había, digamos, personas que tenían que esperar más y todo. También me inspiró mucho, hay un académico que admiro mucho, argentino, que es Aullero, y él tiene un libro muy conocido que se llama Los pacientes del Estado. Entonces él hace todo un estudio etnográfico de cómo la gente, en vez, digamos, de un ciudadano de derecho, se convierte en pacientes, ¿no? Esperando un poco la respuesta del Estado. Y a raíz de eso, digamos, como empecé a consultar bases de datos y encontré una base de datos muy interesante acá en Estados Unidos del gobierno federal, que es el American Time Use Survey,
que sería como una encuesta, digamos, del uso del tiempo en Estados Unidos. Es una encuesta nacional representativa por estados, digamos que ha sido tomada desde el 2002, o sea, hay 20 años, un poco de datos, y se recopilan, digamos, tiempos de espera de la gente. Es una encuesta, obviamente aleatoria, donde se le pregunta a la gente sus tiempos en diferentes actividades. Tiempos trabajando, tiempo en recreación, tiempo viajando, tiempo haciendo shopping, o sea, yendo de compras y todo, pero hay unas preguntas específicas de los tiempos que tardan en hacer trámites con el Estado, en esperar, y eso incluye no pedir servicios de salud pública, de educación, de desempleo, pero también trámites varios, digamos, como pedir una licencia de conducción, un pasaporte, etcétera. Entonces, de ahí surgió como ese interés un poco a analizar esos tiempos de espera y mirar si encontraba algo. Y pues efectivamente sí encontré que hay un tiempo desigual, tanto buscando servicios gubernamentales como esperando servicios gubernamentales en todos los grupos poblacionales. Ahí nació como esa idea de esta investigación. Claro, y ya que mencionas sobre los costos administrativos, la diferencia que puede existir, lo asocian como una barrera invisible. Esos costos de transacción, ¿podría explicarnos cómo se traducen en inequidad social? Uh-huh. Bueno, precisamente fíjate que cuando uno siempre piensa en inequidad, en pobreza y eso, siempre lo limita como el tema de ingresos, ¿cierto? De propiedades, de, digamos, pertenencias. Pero yo creo que uno nunca se detiene a pensar cómo el tiempo, obviamente es un recurso económico, ¿cierto? Sabemos que es limitado, es escaso. Y digamos, el uso del tiempo se convierte también, digamos, como en una prueba, ¿cierto? O en un medio, digamos, de inequidad. Porque un poco si tú te tienes a pensar, si hay grupos poblacionales en la sociedad que tienen que destinar más tiempo en buscar servicios gubernamentales o esperar, están, digamos, implícitamente en desventaja en relación con aquellos grupos que no tienen que esperar el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, te doy un ejemplo. O sea, por ejemplo, acá en Estados Unidos la licencia de conducción es algo sumamente importante. Entonces, si una persona tiene que destinar más tiempo, ¿cierto?, en que les pidan su licencia, en esperar a recibirla, en comparación con otra persona, pues está en desventaja en términos de cómo se transporta a su trabajo, de si puede ir a comprar cosas, aún para hacer una transacción, digamos, financiera acá, la licencia es súper importante. Entonces, si te das cuenta, es algo como sutil, ¿cierto?, intangible, pero genera, digamos, una inequidad en la sociedad, porque hay poblaciones, digamos, que tienen que destinar más tiempo. Obviamente hay un costo de oportunidad más alto en términos de otras actividades que podrían hacer si no tuvieran que destinar ese tiempo a eso. Y con eso sumado, por ejemplo, personas que tienen que destinar más tiempo a hacer filas eternas en una oficina gubernamental, pues están perdiendo, digamos, tiempo de trabajo, ¿cierto? Digamos, acá en Estados Unidos, que se paga por horas, especialmente para personas de bajos ingresos, pues es un alto como trade-off, ¿no? Es un alto costo de oportunidad, porque significa recibir un salario, o sea, menos salario, menos dinero, por estar haciendo una, digamos, vuelta cualquier como procedimiento gubernamental. Claro, en vez de estar trabajando, tiene que hacer estos procedimientos. En Colombia se observa demasiado eso con los trámites de solicitudes de medicamentos con las empresas prestadoras de Imagínate. salud. O sea, catastro, de todo eso. Y no solamente, digamos, Samuel, claro, el trabajo es muy importante porque, claro, representa ingreso, pero aún otras cosas. O sea, tú sabes que cuando uno habla como de bienestar, si una persona tiene que destinar más tiempo en comparación con otra que, no sé, puede destinar ese tiempo para hacer deporte, para educarse, para ir a la universidad, para tomar un curso de entrenamiento y todo, pues está en ventaja, ¿ves? Y la persona que le tocó esperar 5 horas en una oficina o está esperando un trámite, un permiso, digamos, de trabajo, una residencia por mucho tiempo, pues está en desventaja. Tiene menos acceso a las oportunidades que otros, digamos, que no enfrentan esa barrera, pues no enfrentan. Claro, hay una frase que dice que el Estado opera bajo una lógica de monopolio, que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de diferentes servicios que se ofertan, y este es diferente a los mercados. ¿Y por qué es importante esa diferencia para entender la inequidad temporal?
Bueno, es una pregunta muy interesante. O sea, digamos, nosotros sabemos que como a partir de los 90, ¿cierto? Se abrió, digamos, todo, digamos, una oferta de servicios gubernamentales en donde, digamos, se le pidió un poco como al sector privado participar, ¿cierto? En esa oferta, hacer todo más competitivo. Pero lo queramos o no, el Estado sigue siendo un agente, digamos, monopólico, ¿cierto? De servicios gubernamentales. Entonces te pongo un ejemplo, por ejemplo, si yo quiero zapatos, que es un poco el argumento de mi artículo, si yo quiero un tipo de comida, si yo quiero comprar un celular, etcétera, pues yo tengo muchas fuentes para hacerlo, muchos proveedores, ¿cierto? Puedo encontrar zapatos de diferentes marcas, colores, precios, ¿cierto? Si quiero ir a un restaurante, si quiero un viaje, si quiero un celular, etcétera. Digamos que tengo como consumidor una variedad, ¿cierto? Un menú muy amplio. Pero con el Estado no. O sea, el Estado no vende zapatos, el Estado no vende celulares. Con el Estado, si yo quiero un pasaporte, solamente hay un proveedor, que es el Estado, ¿cierto? Si yo necesito sacar una visa, solo es con el Estado. Si yo necesito una licencia de conducción, solo es con el Estado. Acá, digamos, bueno, como pasa en Colombia, Latinoamérica, si hay, digamos, hay personas, grupos poblacionales que necesitan un subsidio, digamos, de desempleo o acceder a salud pública, digamos, en este caso Medicaid en Estados Unidos, bueno, en Colombia sería el CISBENET. O sea, solamente el Estado es garante de eso, ¿cierto? O sea, yo no puedo buscar un subsidio de desempleo en un ente privado, es el Estado el que me lo da, o mi pasaporte, o mi licencia de conducción, o un registro de catastro, o un permiso, digamos, para construir o extender mi casa, etcétera. Entonces, lo queramos o no, digamos, el Estado sigue siendo un agente, digamos, monopólico en donde el ciudadano y los residentes no pueden buscar otros proveedores. O sea, es el único garante de eso. Y un poco también el punto de mi artículo, el argumento es que sin esos como documentos, ¿cierto?, que pide el Estado o esos subsidios o eso, pues las personas no pueden desarrollar otras actividades en el ámbito privado. Entonces, lo que yo te decía, pues si se les demora un pasaporte, pues el señor no puedes viajar. Si no tienes una licencia de conducción, acá es vital, no puedes hacer nada, no puedes ni trabajar, no puedes moverte, no puedes ir a trabajar, si no te dan, digamos, a tiempo tu Social Security Number, que sería como tu número de seguridad social, pues tampoco puedes hacer nada. Entonces, no solamente es como tal el servicio como tal gubernamental, sino lo que implica y la barrera que se constituye para que una persona pueda ejercer como un poco sus capacidades en otros ámbitos, que era un poco lo que decía, digamos, como Amartya Sen muchos años atrás, ¿no? Que la pobreza no solo es un tema de ingreso, sino es un tema como desarrollo de las capacidades individuales. Claramente. Y hay unos efectos sociales, emocionales en esta relación entre los ciudadanos y el Estado. ¿Qué consecuencia es lo que generan las largas esperas, los tiempos de espera en la relación entre estos dos agentes? Bueno, hay muchas consecuencias. Yo creo que un poco como la más clara, bueno, hay diferentes, pero digamos si uno se puede pensar como en el plano institucional, yo creo que la más clara es esa falta de confianza en el Estado administrativo. Y a mí me pasa mucho cuando dicto, digamos, mi clase con los estudiantes y yo les pregunto qué es administración pública, no tienen ni idea, qué es política pública, qué hace el gobierno. Pero si yo les pregunto qué hace mal, es todo, ¿no? El gobierno no responde, el gobierno es ineficiente, el gobierno no me atiende a tiempo, el gobierno pierde mi papeleo, etcétera. Entonces, pues digamos que yo creo que una de las barreras principales es esta como desconfianza institucional, ¿no? Esta como aversión, esta frustración con el Estado. Siempre tenemos la idea del Estado burocrático, que todo es lento, ¿cierto? Que nada es eficiente, que nada funciona. Y esa falta de confianza institucional, queramos o no, acá en Estados Unidos se ha desarrollado mucha investigación alrededor del tema, lleva a otras cosas, y es que la gente se involucre menos, por ejemplo, en participación ciudadana, que la gente no vote, que la gente no tenga como una relación, digamos, o una confianza política, no solamente en las instituciones, sino en los líderes políticos. O sea, genera una aversión, ¿cierto? O sea, como que interactuar con el Estado, interactuar con un funcionario público se vuelve como un proceso abrumador, ¿no? Eso por una parte.
Pero por otra parte, digamos, otra como de las consecuencias es como, digamos, poblaciones que históricamente han sido marginalizadas, ¿cierto? Que han sido excluidas, pues digamos que siguen repitiendo ese patrón, ¿cierto? Como exclusión social, exclusión económica, y digamos que se perpetúan como inequidades y se vuelven como estructurales, ¿no? Hasta que no, digamos, se ataque o se corrija un poco como la raíz del problema. Pero diría que esas son como las consecuencias más grandes. Y lo que te digo, que hay muchas investigaciones que muestran cómo esta como desconfianza en el Estado, esta versión de interactuar con el Estado y todo, tiene implicaciones como involucramiento político después de votar, de participar, no sé, en consejos comunitarios, en presupuestos participativos, no en siempre, digamos, tener como esta experiencia negativa con el Estado. Claro, y es cuando en periodos de elecciones son donde surge más la inconformidad y la desconfianza sobre las instituciones de que prometen realizar algunos cambios, viendo que en la historia se siguen repitiendo. Y ya que mencionó sobre los grupos, las diferentes etnias, ¿cuáles son los grupos sociales que identificó que son los que enfrentan los mayores costos de tiempo y por qué? Bueno, en mi investigación acá en Estados Unidos, basada en esta encuesta, que les digo, son 20 años, o sea, no es como una coincidencia, ¿no? Porque cualquiera me podría decir, no, es que fue un año, entonces es coincidencia, no, estos son 20 años de análisis de datos. Las poblaciones acá que más enfrentan tiempos de espera son la población, digamos, hispana y la población y la población africana-americana, que sería como los americanos, ¿no? Descendientes de africanos, son los que más, digamos, enfrentan tiempos de espera, ¿no? En comparación con los blancos, yo lo que hice fue un análisis como a través de todos los grupos poblacionales, obviamente también hay asiáticos, hay otras minorías, pero realmente son los African American, digamos, los americanos descendientes africanos y los hispanos los más afectados por las digamos, tanto buscando servicios gubernamentales como esperando una respuesta. Y no creo, otra vez lo que digo, que sea una coincidencia, son 20 años y efectivamente, digamos, se encuentra ese hallazgo empírico. No, claro. ¿Y por qué? ¿Sí? Bueno, me preguntabas que por qué. Bueno, yo tengo muchas, en mi artículo doy como muchas interpretaciones, ¿cierto? Y posibles, digamos, causas. Una, yo creo que el diseño, digamos, de los programas, de las políticas para acceder a servicios y todo, acá en Estados Unidos está diseñado para la población blanca. Entonces, con eso te digo, claro, porque uno podría pensar, todo el mundo tiene que presentar el mismo proceso, ¿sí? Para que yo pida mi licencia de conducción, no es que, no, entonces tú eres hispana, entonces tienes que tratar tus papeles y el que es africano-americano otros y el que es blanco otro. No, uno diría, no, pero es que es justo. Claro, pero si tú miras el diseño de los requisitos que piden, de la información que piden y todo, pues para un blanco es mucho más fácil de conseguir. O los documentos que necesita entregar y todo. Para una persona hispana, no sé, un inmigrante que necesita trabajar y todo, pero aún no tiene su permiso de asilo o su número de seguridad social y todo, pues se le va a demorar mucho más, porque el formulario, los procesos de entrega de documentos y todo están diseñados es para blancos. Hay cosas, hay digamos, trámites acá súper absurdos que aún piden, por ejemplo, el récord, como toda la historia de vacunación de una persona. Claro, para un blanco acá que está en el sistema de salud, pues es súper fácil conseguir. No le pasa lo mismo, digamos, a un americano, digamos, descendiente africano, en donde seguramente ha tenido lapsos en el acceso a salud, entonces conseguir todos estos récords o esta historia, digamos, clínica es más difícil. Entonces, si te das cuenta, son como cosas sutiles que creo que en el diseño hace que se privilegie más, digamos, a la población blanca. Pero por otro lado, que bueno, digamos, en esta investigación no lo puedo probar porque, claro, son datos empíricos, pero sí lo he probado en otras investigaciones que he hecho con entrevistas, digamos, con inmigrantes y refugiados. Sí, lo que me he dado cuenta es también hay como, digamos, una discreción burocrática, por ejemplo, de trabajadores sociales, de oficiales de migración y todo, y dependiendo tú cómo construyas a un grupo poblacional, le vas a hacer el proceso más difícil. Entonces, no sé, acá pasa mucho,
Yo no tengo el conocimiento porque no he hecho esta investigación en Colombia, pero acá pasa mucho, son recurrentes las quejas de personas de minorías que dicen, ese trabajador social me pidió más documentación de la que necesitaba, o me hizo preguntas estigmatizantes, o me dijo, o me discriminó por mi color de piel, ¿no? Y yo no pienso que no pasa en Estados Unidos, sí pasa. Sí pasa, y te lo digo yo, como inmigrante, y eso que soy educada, tengo un doctorado y todo, lo he experimentado. En servicios gubernamentales, cuando pido mi licencia, cuando todo, creo que hay como un escrutinio más profundo y creo que también eso deriva en mayores tiempos de espera, porque creo que hay como mayor un poco como rigurosidad, desconfianza. Ahorita, digamos, la Corte Suprema hace unos años, digamos, en Estados Unidos quitó eso, pero hace unos años una trabajadora social, si no le creía a una madre soltera negra, que necesitaba auxilio para sus hijos, se aparecía en su casa porque creía que esta mujer estaba mintiendo o tenía hombres, digamos, durmiendo con ella. O sea, digamos que a eso te digo, y nunca le pasaba como una madre soltera blanca. Entonces te digo que acá, digamos, eso es todavía súper real, la discriminación es, obviamente también depende del estado. Estados Unidos es un estado federal y obviamente hay estados más progresistas que otros, pero sigue pasando. Entonces también creo que se puede explicar por una, diría yo, como por una descripción administrativa un poco sesgada en algunos casos. Claro, es ese sesgo que se ha mantenido y aunque en estos 20 años de datos puedan probarlo, va mucho más antes. Y el tiempo, pues podríamos decirlo que funciona también en este caso como un indicador de desigualdad estructural, como ya lo venía mencionando. Es decir, que el tiempo que pierden las personas en las transacciones que tienen que hacer con los servicios gubernamentales pueden estar asociadas a la pérdida de oportunidades laborales, de generar mayor capital social para las personas individualmente. Sí, claro, o sea, los costos de oportunidad son mucho más altos por lo que te digo, o sea, si tú tienes que enfrentar mayores tiempos buscando servicios y esperando, eso va, digamos que te pone en desventaja, ¿cierto?, en la sociedad y crea o normaliza inequidades, porque entonces tienes menos acceso a otros recursos, al trabajo, a recreación, a educación, de hecho, digamos, si se te demora, digamos, en un caso extremo, a una familia bajo recursos se le demora, digamos, un auxilio alimentario, pues si tú miras las consecuencias de mediano y largo plazo, pues los niños no están recibiendo una nutrición adecuada, eso obviamente va a impactar un poco su desarrollo, su aprendizaje cognitivo, puede tener a largo plazo problemas de salud. Entonces, si te das cuenta, claro, todo es una cadena y es una inequidad. Y lo mismo uno puede decir, no, es que es sutil, no importa. Si no tienes un servicio de salud a tiempo, acá en Estados Unidos puedes quedar empeñado por un servicio de emergencia y si tú no tienes salud, pues estás en desventaja ante la sociedad. Si no puedes trabajar, estás en desventaja de la sociedad. Si no puedes viajar, entonces, claro, generas y normalizas una inequidad estructural, ¿cierto? Entonces siempre se dice, no, pero es que las minorías siempre son las que son más pobres, las que enfrentan como más, digamos, como financial hardship, ¿cierto? Como problemas un poco financieros y todo, pero si te das cuenta puede, digamos, explicarse en parte por estas barreras que enfrentan cuando acceden a servicios gubernamentales. Ese es de las peores pesadillas que viven la mayoría de personas y de lo que relatan, los costos, por ejemplo, médicos tan altos que existen y que prefieren evitar tener que llamar a las líneas de emergencias, porque si no quedan Acá puede empeñados de quedar por vida. empeñado. Pues una emergencia acá te puede salir, de verdad, estoy exagerando, en $100,000. Entonces, si no tienes servicios de salud y todo, es grave. Entonces, las personas, digamos, que no tienen cobertura y tienen que ir y todo, pues quedan empeñados el resto de su vida. Después les toca hacer ayudas financieras gubernamentales que existen, pero entonces todo el papeleo, el trámite, justificar, entonces todo eso son costos psicológicos, ¿no? De aprendizaje, de cumplimiento, claro, que los afectan sustancialmente. Hay también un tema que toca sobre los papeleos. Pues hoy en día tenemos las implicaciones de políticas públicas
diseñadas para la digitalización de estos procesos y que traten de ser mucho más rápidos. Entonces, ¿qué tal ve usted la digitalización estatal como una solución para reducir las brechas de tiempo? Mm. Bueno, es interesante y yo creo que es un arma como de doble filo. O sea, a mí me parece buenísimo, a mí me parece buenísimo todo esto del e-government services, ¿cierto? O sea, creo que obviamente eso disminuye claramente los tiempos de espera, la tramitología, ¿cierto? Que online yo pueda enviar mis documentos, mi información, ¿cierto? Va a reducir los costos de tener que ir a una oficina, desplazarme en transporte público, de tener que sacar fotocopias, ¿cierto? Y llevar como todo este papeleo. O sea, creo que, claro, genera muchas ventajas. Pero al mismo tiempo, pues uno tiene que partir del hecho que hay una brecha, ¿cierto? Digital entre la población. Entonces, yo no puedo asumir que toda la población, primero, tiene acceso a Internet, pero además si tiene acceso, tiene el sistema de banda ancha necesario, ¿cierto? Para, digamos, subir todos los documentos que se necesita la información. Pero digamos que más allá en los costos de aprendizaje, yo no puedo asumir que todo el mundo sabe cómo navegar portales de gobierno. ¿No? Si tú miras, digamos, por grupos de edad, de pronto personas mayores, les va a costar mucho como todo este proceso tecnológico y cómo meto esta información y si necesito un certificado, qué sé yo, de mi historia pensional o algo, o sea, va a ser muy difícil. Entonces no puedo partir del hecho de que todo el mundo lo va a poder lograr. O sea, sí creo que esta digitalización de servicios gubernamentales obviamente reduce mucho, ¿cierto? Todos estos costos administrativos que muchas poblaciones enfrentan, pero yo creo que si no se combina con una asistencia presencial, va a afectar pues como a los grupos, digamos, que no tienen esa capacidad o ese mismo nivel de aprendizaje, de navegar por formación. Entonces, ¿cómo evitar que la simplificación de los procesos o la transición a lo digital pues genere desigualdades para las diferentes edades, para los adultos mayores o las personas que siguen viviendo en las zonas rurales? Sin embargo, pues tengamos en cuenta que Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor conectividad a nivel de de toda su población. Sí, Samuel, o sea, sí tiene conectividad, pero yo creo que todavía en términos de capacidad institucional necesita como desarrollar muchas como estrategias, un poco yo diría como entrenamiento y todo para la población. Entonces lo que yo te decía, sí creo que la digitalización reduce enormemente los costos de aprendizaje, de cumplimiento, a un psicológico se me olvidó un poco mencionar, porque es que una cosa es que yo tenga que ir a entrevistarme con una trabajadora social o con un oficial de migración o con una persona que necesita darme un permiso para que pueda extender mi casa o bueno, o pedir un subsidio, etcétera. Otra cosa es que yo haga todo online. O sea, eso va a disminuir un costo psicológico total, ¿cierto? Y hasta uno podría creer, bueno, el sistema se va a hacer un poco menos sesgado, por lo que yo te explicaba antes. Acá yo he encontrado también en mi investigación que hay a veces una administración discrecional muy sesgada hacia ciertas poblaciones en donde el escrutinio es mayor, la desconfianza es mayor, le pido más información, etcétera. Entonces, claro, sí creo que esta digitalización de servicios gubernamentales va a reducir, no, o está reduciendo, digamos, estos costos de aprendizaje, cumplimiento y psicológicos, pero lo que te decía, al mismo tiempo, no todas las poblaciones están en el mismo nivel, no todas las poblaciones saben navegar los servicios gubernamentales en el mismo nivel, no todos tienen el mismo, digamos, proceso cognitivo, no todos saben meter la información de la misma forma, no todos tienen acceso ni conectividad. Hay una brecha, claro, generacional y también, claro, digamos, geográfica, ¿no? Porque las poblaciones rurales de pronto la banda ancha, lo que te decía, no funciona igual, el acceso a Internet, aunque digamos acá la conectividad es muy amplia, a veces tampoco es tan eficiente como uno esperaría. Entonces, si eso no se combina con una asistencia presencial, ¿cierto? Que el gobierno pueda ofrecer digamos, oficinas, ¿cierto? Digamos, en este caso, por counties, por condados, oficinas, digamos, puntos un poco de atención en lugares rurales o para población, digamos, que no tiene como las mismas capacidades cognitivas, sería maravilloso. O a veces, pues, lo quieras o no, por ejemplo, para una licencia de conducción, por más de que yo quiera hacer un trámite gubernamental,
acá pues tengo que presentar pruebas, ¿cierto? De conducción, pruebas, digamos, de conocimiento de señales de tránsito y todo. Entonces el Estado, digamos, al mismo tiempo de que ofrece, digamos, puede un poco disminuir la tramitología, no sé, que una persona pueda presentar su examen, digamos, virtualmente. Pero digamos en términos de todas las pruebas, no, digamos de sus destrezas motoras y todo, el Estado podría, por ejemplo, garantizar, no sé, un sistema de transporte, ¿cierto? Para la población en áreas rurales, digamos que cuyo desplazamiento es difícil. Y pasa también acá en Estados Unidos, porque a veces no, uno tiene como la idea, no, allá no pasa, sí, también pasa. Acá, por ejemplo, en todo el tema de impuestos se ha comprobado, además que ha sido súper bueno para el Estado, cómo en los últimos años se ha incrementado todo el recaudo de impuestos a raíz de que el Estado, o sea, algunos estados han puesto personas voluntarias, gratis, ¿cierto?, que le ayudan a las personas a diligenciar sus impuestos, porque digamos que antes había mucha evasión. Y lo mismo, toca puedes enviar tus impuestos, digamos, por paperwork, digamos, por trámite como físico, ¿cierto? La copia al departamento, digamos, de impuestos, o lo puedes hacer online. Pero ya hay puntos en donde se le, digamos, como que se le entrena a las personas, se le explica cómo hacerlo, además es gratis. Porque entonces también pasaba que personas, digamos, sin recursos, pagar acá a un abogado que te ayude a llenar impuestos, pues no te baja la hora de $300. Pero ahora es gratis y el Estado, digamos, hay muchos estudios que han logrado comprobar cómo en los últimos años el recaudo, digamos, a nivel de impuestos ha aumentado. Y estoy segura que si se hiciera lo mismo, por ejemplo, con auxilios de Medicaid, de seguridad alimentaria, de desempleo, de guardería, digamos que acá la gente lidia mucho con eso porque es difícil para algunas personas un poco meter toda la información, no tienen claro qué clase de trámites tienen que hacer, entonces digamos que tener como esa asistencia también presencial, yo creo que es clave, o sea, yo creo que tiene que haber una combinación de ambas. ¿No? Como facilitar, digamos, todo el acceso y muchos trámites gubernamentales, pero yo creo que la asistencia presencial es clave, especialmente, digamos, para poblaciones que les cuesta un poco más navegar todos los servicios burocráticos. Bueno, en economía nosotros solemos tener como una disyuntiva, como un problema entre que no siempre lo eficiente se considera justo. Tú estabas hablando pues de todas esas brechas en el área rural y mencionaste algo que me parece muy importante aclararlo y es el diseño institucional justo. ¿Cómo equilibramos ambos objetivos entre eficiencia y equidad cuando se habla de gestión pública sobre ética administrativa y ese diseño institucional que se considera justo? Bueno, una pregunta súper interesante. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que hay una tensión clarísima entre eficiencia y equidad, ¿cierto? Son como principios de la administración pública que están en continua conflicto, ¿no? Porque claro, por una parte necesitas tener eficiencia, necesitas maximizar el uso de recursos, ¿cierto? Aumentar la cobertura, ¿cierto? Al mínimo costo. Pero por otra parte, cuando eres muy eficiente, casi siempre eres inequitativo, precisamente porque generas, digamos, procedimientos estándar para todo el mundo, porque no reconoces los contextos individuales de las personas, no reconoces que hay personas, digamos, que enfrentan mayores costos de aprendizaje o son más sujetos de estigma, ¿cierto?, a aplicar a ciertos servicios, o les cuesta más reunir toda la documentación y todo. Entonces, claro, por una parte eres eficiente, pero por otra parte no eres equitativo. Entonces, yo creería que lo primero que yo creo que tenemos que pensar es reconocer que el tiempo es también un recurso y es un derecho. Yo creo que nosotros nunca hemos considerado el tiempo. Lo que yo dije como al principio del programa es que siempre cuando pensamos en pobreza e inequidad, pensamos en ingresos, pensamos en las pertenencias, ¿cierto?, en las propiedades, y todo eso, digamos, nos da como una estimación de qué tan pobre es una persona o qué tan desigual es una sociedad. Pero cuando tú piensas en términos también de reconocer el tiempo, primero, ¿no?, como un recurso económico, pero más como un derecho, yo creo que empiezas como a entender y a reconocer que hay poblaciones que por diferentes circunstancias gastan más tiempo buscando servicios gubernamentales, esperando servicios gubernamentales, sea por
digamos, por los costos de aprendizaje que enfrentan, o sea, por el lugar, digamos, de ubicación en el que están, o porque necesitan más ayuda, porque no tienen experiencia en trámites gubernamentales, porque no tienen el mismo networking, ¿cierto? Una red de apoyo como muchas otras personas lo tienen. Entonces yo creo que se trata un poco claro, sigo maximizando recursos, intento disminuir costos, ¿cierto? Aumentar cobertura. Yo creo que no puedo como perder un poco ese foco, pero al mismo tiempo reconozco que hay unos grupos poblacionales que necesitan ayuda. Entonces, como Estado, estoy dispuesto a proveer eso, de un punto, digamos, de encuentro para que esas personas, ¿cierto? Un punto de atención, de asistencia, para que haya personas que con, digamos, características particulares, ¿cierto? De bajos ingresos, de un nivel educativo más bajo, vivir en áreas rurales, etcétera, puedan tener como la asistencia y la guía, digamos, para hacer todos sus trámites gubernamentales o acceder a servicios gubernamentales que, digamos, que son vitales para ellos. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y en aras como ese diseño de políticas públicas, como crear las estrategias, los puntos, los procedimientos. De hecho, bueno, en unas investigaciones en esta no, pero en una pasada que me di cuenta con inmigrantes, había muchos que tenían el derecho a acceder a una matrícula más baja para acceder a la educación superior. Y no lo hacían porque no tenían el número de seguridad social, porque muchos de ellos eran indocumentados, pero hay estados que les permitían acceder a ese servicio de educación, o sea, era legal, está en la legislación, no era nada. Pero aún así te das cuenta que no accedían por, digamos, cierta falta de información. Y me acuerdo que en una de mis investigaciones con la Universidad de Nueva York nos dimos cuenta de eso y cuando quitamos online ese como requisito de registrar el número de seguridad social y todo el número, digamos, de aplicaciones se disparó. Entonces, es eso, es como reconocer en términos de qué son las barreras, qué es lo que no le está permitiendo a la gente acceder, qué documentos estamos pidiendo que de verdad no tienen sentido. O sea, yo entiendo que hay documentos que hay que pedir información para evitar fraude, ¿cierto? Para evitar, digamos, que la gente abuse de los recursos públicos, pero también hay documentos, digamos, que uno encuentra que no tienen sentido, que simplemente generan una carga abrumadora para alguien. Sí, yo no puedo creer, yo le decía a Samuel que para ciertos trámites gubernamentales aquí te pidan todo tu récord de vacunas. Sí, entonces si te pones a pensar, un inmigrante de cualquier país latinoamericano que viene, pues conseguirte un registro de vacunas de hace 30 años es como casi impensable. Entonces, ¿cómo podemos un poco reducir esas cargas y hacer el proceso un poco de aplicación más amigable y un poco como más fácil y llevadero para las personas? Con lo que dices me queda sonando mucho, como digamos, si el Estado llega a influir mucho en esos puntos de atención, como en hacer esos trámites un poco más sencillos, yo creo que se construye algo que es muy importante, que es la confianza, ¿no? Y eso desde el enfoque institucional es algo que ayuda precisamente a minimizar todos esos costos de transacción que estás hablando para asegurar como ese intercambio. Entonces me parece muy interesante esta perspectiva que estás planteando. Y pues yo creo que ya has mencionado algunos ejemplos, pero pues de pronto para contextualizar un poco más el debate desde la mirada internacional y pues dados los ejemplos que das en Estados Unidos y demás, ¿qué diferencias se pueden encontrar en el contexto estadounidense y contextos latinoamericanos en términos de carga administrativa y de equidad temporal? Uh-huh. Bueno, es una pregunta interesante. Yo no he tenido la oportunidad, me encantaría, desafortunadamente, digamos, en Colombia, en Latinoamérica, bases de datos, digamos, que midan el uso del tiempo de las personas en servicios gubernamentales no existe. Pero yo te puedo dar como un poco mi intuición y un poco como la investigación que he hecho. Yo creo que hay diferencias en cuanto a capacidad institucional, ¿no? Y yo creo que eso es clave. O sea, yo creo que por ejemplo, en Estados Unidos es claramente, yo no creo que el problema sea tanto de capacidad institucional. Claro, todavía hay que invertir mucho en infraestructura institucional, seguramente como en personas, digamos que aumentar cierto número de personas que se encargan de todos estos servicios administrativos, pero yo creería que acá es un tema más de cargas administrativas racializadas. Lo que decía antes es un poco el argumento de mi último artículo. O sea, yo creo que acá el diseño de programas,
los requisitos para aplicar algo y todo están diseñados para la población blanca. ¿Sí? Digamos, el debate es si eso es intencional o no, digamos que no fue tema un poco de mi artículo. Yo sí creo que hay muchos requisitos que son intencionales para favorecer a población blanca o hacerle el proceso más difícil a los hispanos o a las personas de descendencia africana o a otras minorías. Y claro, hay estados progresistas que un poco han disminuido eso, pero yo creo que acá el tema es un poco más de eso, mientras que en Colombia y en Latinoamérica yo creo que es un tema más de capacidad institucional, ¿sí? Yo no veo en Colombia, digamos que, ay, no, pues porque igual nosotros somos una población muy diversa y todo, yo no creo que allá sea un tema de, uy, no, yo estoy generando este proceso para favorecer a esto. O sea, claro, puede pasar, pero yo creo que es un problema más de que no hay capacidad institucional, de que, cierto, los jueces, o sea, míralo como en cualquier área, como la administración pública, de que las personas del CISBEN, de que las personas de la educación pública, de que digamos los empleados encargados de trámites de catastro y todo, o sea, el volumen, cierto, de solicitudes en servicios de salud cuando la gente va a pedir medicamento es abrumador en comparación con la capacidad institucional que hay, los recursos de infraestructura, las oficinas, el personal, ¿cierto?, a cargo. Entonces yo creo que en Colombia y en Latinoamérica, porque si hay un estudio en Argentina que yo le contaba a Samuel, que es uno como de los autores que me ha inspirado, que es Aullero, que es un académico argentino, y un poco yo lo que estudian es eso, o sea, el problema es más de que no se da abasto, por decirlo así, ¿no? El volumen de demandas, de requisitos gubernamentales, de servicios y todo está por encima de lo que puede, digamos, o la capacidad que tiene el país, ¿cierto?, para ofrecerlo. Infraestructura, tecnología, personales. Entonces yo creo que esa sería como una diferencia fundamental. En Estados Unidos el problema es más de cómo el diseño responde para favorecer ¿no?, a ciertos grupos en comparación con otros. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico, acá las personas que vienen minorías y piden, por ejemplo, una visa o un permiso de trabajo, eso, pues se demoran muchísimo. Eso no lo enfrenta un blanco, ¿cierto? También hay estudios que muestran que depende, si eres un inmigrante de Europa, tu servicio de trabajo por alguna razón sale súper rápido, o sea, en un mes ya lo tienes. No pasa lo mismo si vienes de un país latinoamericano, no pasa lo mismo si vienes de un país africano, mucho menos ahorita, digamos, del Medio Oriente, igual con toda la administración Trump y todo, o sea, sí hay acá un diseño de política que, desde mi opinión, es bastante racializado, lo cual no pasa en Colombia y Latinoamérica. Yo creo que allá tuvimos un poco más de burocracia institucional, capacidad institucional, no están los recursos, los procedimientos son lentos, ¿cierto? No hay abasto. Pues yo creo que también, pues digamos, culturalmente somos diferentes, entonces las cosas se toman como más, ¿cierto? Digamos, con un ritmo más lento. Entonces yo diría que eso es una diferencia fundamental. Claro, la capacidad de los estados son los que influyen demasiado en estos costos de transacción y también en parte la cultura como mencionaba estadounidense, muy distinta a la de los países suramericanos o los países europeos y eso les da como cierta ventaja frente a otros por esas cuestiones raciales muchas veces. Y bueno, doctora Andrea, con esa pregunta queremos proponer una reflexión para inspirar a nuestra audiencia y si usted tuviera que rediseñar una política pública para repartir mejor el tiempo, ¿por dónde empezaría? Bueno, es una pregunta interesante. Yo, digamos, como lo mencioné antes, yo creo que cualquier hacedor de política pública y sobre todo, digamos, que esté diseñando programas gubernamentales, ¿cierto? Cualquier tipo de programa gubernamental, yo creo que tiene que reconocer que el tiempo es un derecho. No, es un derecho ciudadano. Nosotros siempre pensamos, bueno, la educación, la salud, etcétera, claro, son un poco como, digamos, derechos civiles, bueno, si uno lo analiza en un Estado social de derecho, pero el tiempo no, el tiempo nunca ha sido reconocido como un derecho. Entonces yo creo que primero eso, reconocer que el tiempo es un recurso económico escaso, ¿cierto? Y que como tal, obviamente es limitado, y que si yo tengo una distribución desigual, ¿cierto?, en mi sociedad, el uso del tiempo, digamos, desde las personas, de los grupos poblacionales, pues tengo que reconocer que hay una inequidad.
y que entonces hay grupos más afectados que tienen que esperar más, digamos, para acceder a servicios gubernamentales. Entonces yo empezaría como reconociendo eso. Y como reconozco eso en mi diseño de políticas públicas y todo, yo empezaría como a crear procedimientos, ¿cierto? A diseñar políticas, un poco lo que dije antes, quisiera o intentar analizar cómo esos tiempos de espera, digamos, se podrían disminuir. Y, por ejemplo, como lo mencioné antes, o sea, yo no creo que en Colombia y Latinoamérica haya, digamos, sistemas como información tan rigurosos como acá, en donde recojan el uso del tiempo de la gente. Yo empezaría también creando ese tipo de sistemas, o sea, cuánto se está demorando la gente en aplicar, no sé, a un servicio de salud, si ven o a pedir un medicamento, cuánto es el tiempo, digamos, de espera para recibir una cita médica, no sé, la aceptación a un colegio público, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Cualquier trámite. Si una persona pone una demanda por alimentos, cuánto se está demorando. Eso. Entonces yo creo que en Colombia eso no existe, ¿no? O no sé, bueno, yo he estado mucho tiempo acá en Estados Unidos, creo que no existe esa base de datos que permita, si yo reconozco que el tiempo es un recurso económico y además es un derecho a la población, yo creo que tengo que generar un sistema que me permita un poco como monitorear o hacerles a seguimiento cuánto la gente está esperando, qué está pasando, cuáles son las áreas más afectadas, están siendo más afectadas mujeres, en dónde, cómo, o minorías, etcétera, ¿no? En qué lugar. Yo creo que eso sería como algo ideal. En Colombia, en cualquier país latinoamericano, y con base obviamente en los resultados, pues empezar a ver cuáles son las barreras. Es que, no sé, la gente se está demorando mucho porque este trámite administrativo es imposible, porque depende además que otra agencia gubernamental emita un certificado, pero además eso está condicionado a que otra lo haga. Acá pasa mucho en Estados Unidos. Como que a veces necesito hacer un trámite, pero ese trámite depende de que otras agencias expidan documentos o información, lo cual, digamos, me va a llevar como a más tiempo y, digamos, para reunir esos requisitos. Entonces yo buscaría cómo identificar qué barreras y en qué medida podría reducir pues esas barreras, ¿cierto? Sí, perder como el contexto claro de ser eficiente y de evitar el fraude. Porque el problema es que, claro, cuando te vuelves muy flexible, ¿cierto? Y entonces nada pasa y todo es permitido, pues entonces también generas fraude administrativo, ineficiencia de recursos y todo. Pero yo creo que me enfocaría en eso. Me enfocaría en lo de la digitalización administrativa. O sea, yo sí creo que es una apuesta que todos los gobiernos en Colombia, Latinoamérica, tienen que hacer como en términos de hacer, digamos, los servicios gubernamentales más, digamos, más eficientes, ¿cierto? Que la gente pueda acceder, que la gente pueda hacer trámites, digamos, en línea, que la gente no necesite ir a una oficina gubernamental para tener un certificado de algo, tener, digamos, líneas de atención, ¿cierto? Para atender a la población. Y lo que yo digo, yo creo que es muy importante como estos puntos presenciales de asistencia, ¿no? Cómo ayudarle a estas personas que, digamos, se les dificulta más como navegar los procesos, los portales gubernamentales, meter la información y cómo ayudarlas, digamos, estando con esa persona y ayudarle como a llenar pues toda la información que necesiten y los requisitos que necesiten y todo. Yo creo que eso es importante y yo creo que es muy importante como generar alianzas entre agencias, porque lo que digo, hay muchos requisitos como gubernamentales que depende como del trámite administrativo de otras, pero si yo genero como una red a un tipo como de partnership, ¿cierto? Como de acuerdo entre agencias, en donde sea fácil que yo me pueda comunicar, digamos, como empleado público con esta otra agencia para pedir, digamos, este sistema de información, esta información de esta persona y poder tramitar todo en línea. Yo creo que eso disminuiría, pero considerablemente, todos estos trámites administrativos, como un sistema un poco de información, diría yo, como en donde a través, bueno, en el caso de Colombia, de mis cédulas, ¿cierto? Se puede acceder como a todo mi historial, ¿cierto? Administrativo, médico, de empleo, de todo, y yo creo que cualquier trámite gubernamental pues sería mucho más sencillo de hacer, porque digamos que todo está como en un sistema centralizado, ¿cierto? Unificado de información. Entonces,
países, porque bueno, acá en Estados Unidos pasa, en Colombia pasa, o sea, hay mucha información que tienen las agencias que necesitan tramitar, que no las comparten con otras, entonces todo es un caos porque el ciudadano se enfrenta a todo este sistema, entonces tiene que hacer como una vuelta, un requisito administrativo con una, con otra y todo para al final tener, digamos, solamente la expedición, qué sé yo, de un permiso de trabajo o de una licencia de conducción o poder aplicar a Medicaid o a un subsidio, bueno, digamos, de cualquier índole. Entonces yo creo que eso también podría como hacerlo, ¿no? Ahí, no sé si en Colombia existe, yo creo que también se podría implementar un poco como de servicios móviles, ¿no? Hay como estas ferias de atención al ciudadano, en donde se le explica como cosas a las que puede acceder y todo. Creo que también tendría que haber también como, yo diría como una estrategia de comunicación muy amplia acá en Estados Unidos, y seguramente pasa en Latinoamérica y en Colombia. Hay muchos servicios y programas gubernamentales, digamos, a los cuales la gente tiene derecho y no accede porque no tiene la información. No tiene la información ni siquiera de que existen, o si tiene la información de verdad en su cabeza, esto es como un miedo, no ir, enfrentarme con una oficina gubernamental, ¿no? Y la gente siempre tiene esta versión, horas esperando en una silla o en una fila o todo. Pero yo creo que si se hace como un sistema de comunicación un poco como más amigable, tienes que hacer esto, estos son los requisitos, lo puedes hacer así todo y tener como un mentor, por decirlo así, como una ayuda en el camino, yo creo que ayudaría muchísimo. Hoy leímos entre líneas un concepto que atraviesa todos los ámbitos de la vida económica y social, el tiempo. La doctora Andrea Briceño nos recordó que esperar no es solo un acto pasivo, sino una experiencia profundamente desigual que refleja quién tiene el poder y quién no. En cada minuto perdido ante una ventanilla o una plataforma que no responde, hay una historia de exclusión que debe ser escuchada. Hemos llegado al final de este episodio de Economía entre líneas. Este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía, y en cada episodio leeremos entre líneas lo que los números esconden. Agradecemos enormemente a la doctora Andrea por acompañarnos y compartir su conocimiento y perspectivas. Muchas gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía entre líneas. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.